Vamos a tomar contacto con nuestro analista internacional Pablo Jofré porque hay muchos temas que conversar y que están ocurriendo o que van a ocurrir en el mundo. Ya vemos, de hecho, para nuestros amigos de Facebook Live, ahí a Pablo Jofré conectado con el mundo, de hecho, detrás. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, señor. Así es. El mundo detrás. Pablo, ¿Cómo tenemos... está, don? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Tenemos hartos temas que comentar, algunos que vamos a revisar de manera más profunda, y vamos a partir con lo que va a ocurrir este día domingo 6 de diciembre en Venezuela, las elecciones de la Asamblea Nacional. Se renueva el Parlamento venezolano, 277 escaños que se van a repartir entre las distintas listas que están presentes e inscritas para estas elecciones, y en unos comicios donde también hay diversas cosas que comentar. Por ejemplo, la reacción esperable, de todas formas, que han tenido algunos gobiernos, entre ellos el de nuestro país, que señaló que no va a reconocer estas elecciones, que para ellos el presidente de la Asamblea y por ende el presidente encargado de Venezuela va a seguir siendo Juan Guaidó, pero en unos comicios donde también hay participación de la oposición venezolana. Entonces hay hartas cosas que comentar. Pablo, ¿qué podemos decir de la previa de estos comicios y también las reacciones que ha generado particularmente en la región, que como decía eran esperables, pero que de todas Ujú. formas no dejan de sorprender? Claudio, buenos días. Buenos días a los auditores de Radio Universidad de Chile. Lo primero, empezar por lo que tú refieres. Creo que una de las conductas más hipócritas que puedan existir por parte de los gobiernos de la región, empezando por el gobierno chileno, un gobierno absolutamente cuestionado desde todo punto de vista, desde el punto de vista político, de los derechos humanos, se digna criticar a Venezuela y ya definir de que no va a reconocer las elecciones. O sea, ¿de qué democracia se puede hablar de la chilena o de la colombiana o de la Organización de Estados Americanos dirigida por Luis Almagro de no reconocer una elección que todavía no se hace y que significa entonces que lo que están diciendo significa que aquí están ante un fraude? Esa es la lógica que anima a Sebastián Piñera, Iván Duque, el Grupo de Lima, esta OEA dirigida y digitada por Luis Almagro y Washington, pero además al cual se suma la Unión Europea. La OEA, la Unión Europea han sido invitadas por el gobierno venezolano como observadores. Hace más de 5 meses la Unión Europea fue invitada y el argumento que utilizó fue que no había el tiempo suficiente para poder generar una misión de verificación, una misión de observación que se hiciera presente en las elecciones de este domingo 6 de diciembre. Recordemos que la invasión a Libia, por ejemplo, con patrocinio de la Unión Europea y la OTAN, se demoró menos de 35 días en coordinarse y en realizarse. Una guerra que tiene efecto hasta el día de hoy. Acá estamos en presencia de una postura y una conducta y una acción por parte de la oposición venezolana o parte de la oposición dirigida por Juan Guaidó, pero también por Enrique Capriles, quien había decidido participar de las elecciones y finalmente por presiones de Washington decidió salirse de esta cita electoral. Hay oposición, por supuesto que hay oposición y va a participar en estas elecciones, la número 25 en 21 años de revolución bolivariana, 20 millones de venezolanos que están convocados a elegir, y tú lo decías, 277 nuevos representantes de la Asamblea Nacional. Pero lo peligroso, Claudio, es lo que se ha generado como etapa previa, es decir, no se quiere dejar nuevamente, se sigue presionando mediante una política de máxima presión a un gobierno elegido democráticamente, a un país soberano, al cual se le ha sometido a todo tipo de sanciones, bloqueos y embargos, como no se había visto en América Latina, a excepción de Cuba. Entonces, aquí estamos claramente en una decisión ya definida hace mucho tiempo atrás, que la única salida posible para Venezuela es derrocar a su gobierno, someter a su gobierno, apropiarse de sus recursos naturales, cualquiera sea el sacrificio que realice el gobierno en función de llevar adelante
unos comicios en el marco de una pandemia, en una situación económica compleja, en una situación social también compleja, y sin embargo, acá hay una hipocresía y un doble rasero absoluto cuando se trata de otros países que son aliados de Estados Unidos, que son protegidos por la OEA. Mira lo que ha pasado en Guatemala, por ejemplo, toda la situación de incendio del Congreso y de la situación de crisis social, o la que estamos viviendo en Chile hace más de un año, o lo que ha sucedido en Perú respecto a la destitución de un presidente, la toma de posesión de otro que duró lo que dura el viejo dicho, ¿no? El gusano en el pico de un loro, es decir, nada. Y sin embargo, la OEA no se pronuncia, las organizaciones internacionales no dicen nada, no se cuestiona la democracia en Colombia, que tiene asesinatos diarios de dirigentes y líderes sindicales, estudiantiles, obreros, ex guerrilleros. Acá hay claramente una misión, una función, un objetivo, un anhelo de la oposición más extremista de no permitir que se realicen las elecciones y más aún derrocar al gobierno como lo hemos visto a lo largo de todas las conspiraciones, procesos de desestabilización, definiciones de más sanciones cuando Venezuela trata de salir adelante con todo el empeño que pueda significar bajo esta política. Ahora, Pablo, bueno, la situación es compleja en el sentido que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro ha intentado establecer diálogos con la oposición. De hecho, incluso al inicio de esta campaña parlamentaria habría una, entre comillas, buen ánimo de parte de algunos dirigentes emblemáticos de la oposición respecto de lo que iban a hacer estos comicios, pero posteriormente eso finalmente se diluyó precisamente por la presión que comenzó a surgir desde diversos sectores en el extranjero y que hizo que incluso estos mismos dirigentes opositores que en un principio habían hecho un llamado a participar, a votar, finalmente tuvieran que retroceder y sumarse a la postura que estaba levantando Juan Guaidó. En ese sentido, ¿qué camino ya le queda a Nicolás Maduro para intentar establecer o crear un poco de estabilidad política que le permita terminar su mandato de la mejor manera posible para beneficio del pueblo venezolano, en el fondo, que el que termina perdiendo finalmente con todos estos desencuentros? Mira, la situación económica, la situación que aqueja a Venezuela es compleja, difícil, que afecta a la población indudablemente, pero desde el punto de vista político, la situación en Venezuela es de estabilidad, no tiene que ver con aquella Venezuela del año 2017. Y eso radica principalmente en que esa oposición, que se la jugó por entero por el derrocamiento de Nicolás Maduro, quedó simplemente en el trabajo y en la conducta de robo de los recursos venezolanos, de apropiarse de los activos que habían en bancos extranjeros, con mucho desvarío, mucha confusión y mucha desorientación por parte de una oposición. Bien lo señalabas tú, que se había llegado a acuerdo, claro, con Enrique Capriles, por ejemplo. Se había llegado a un acuerdo, él iba a participar de las elecciones y sin embargo bastó una llamada desde Estados Unidos para sacar a Capriles del circuito electoral. Así es como actúa la oposición. Cuando una oposición se dice patriota y sin embargo obedece a los dictados y a las determinaciones que vienen de Estados Unidos o de la Unión Europea o de empresas transnacionales que tenían intereses en Venezuela y que los perdieron producto de la revolución, no estamos hablando ni de patriotas ni de gente interesada en la suerte de Venezuela. Estamos hablando de políticos que lo único que desean y anhelan es seguir profitando de los beneficios que le da ser una oposición multimillonaria como es la de Juan Guaidó y su círculo de hierro. Así que en ese plano, ¿qué le queda a Nicolás Maduro? Seguir haciendo lo que está haciendo. Tratar de convocar a la mayor cantidad de población y a la mayor cantidad de grupos que participen de las elecciones, porque ese es el camino, lo ha dicho siempre Venezuela. El camino es una solución política a los problemas que tiene Venezuela. Pero hay un grupo, que es el que te mencionaba de Guaidó y otros, de Julio Borges, de María Corina Machado, de cualquiera de los que radican tanto en Bogotá como en Miami, que lo que quieren lisa y llanamente es una salida violenta
a la situación en Venezuela, así tengas que usar mercenarios, así tengas que destruir la economía venezolana, así tengas que impedir el comercio internacional o las transferencias de dinero. Así que en ese plano hay dos Venezuelas, una Venezuela que está ahí, que hace del acto de votación un acto de resistencia, y una Venezuela liderada por estos opositores que tienen sus sedes no en Venezuela, tienen sus sedes en Miami, en Bogotá, ahí en Washington. Son estos los que están en definitiva propiciando el descalabro en Venezuela. Dejen que gobierne el gobierno de Nicolás Maduro, que dejaran también gobernar al gobierno del fallecido comandante Hugo Chávez Frías. Pero como no lo han logrado, como de las 25 o 24 elecciones anteriores solo triunfaron en una, indudablemente cuando te dan palo tras palo electoral, tú lo que buscas es una salida que finalmente consiga el objetivo de ocupar el poder que no han logrado ocupar por vía de las urnas. ¿Y qué mejor que apoyarse en acusaciones de fraude, de corrupción, apoyarse en acusaciones de que estas elecciones no garantizan la transparencia, y apoyado en ellos por la Unión Europea y Estados Unidos, que, dicho sea de paso, no sé qué transparencia puede mostrar Estados Unidos con el espectáculo que hemos visto en las últimas semanas. Pablo, para finalizar este tema y pasar al siguiente, ¿qué podríamos decir de la actitud de nuestro gobierno, particularmente el canciller Andrés Alamán, que salió a mencionar esto que te comentaba respecto de que no iban a reconocer estas elecciones, que Juan Guaidó seguía siendo el presidente para ellos, para el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente legítimo de Venezuela? ¿Y qué podríamos decir de eso respecto también de lo que ha ocurrido este año? Durante la emergencia sanitaria vimos cómo hubo un problema con muchos migrantes venezolanos que intentaron regresar a Venezuela producto de los problemas a partir de la pandemia, y no se vio ahí, por ejemplo, a Guarequena Gutiérrez, quien era la supuesta embajadora de Juan Guaidó en nuestro país. No había con quién, claro, no había con quién, no había con quién realizar gestiones, porque básicamente el gobierno de Juan Guaidó es una mentira, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Así es. Lo has dicho tú, Claudio, y yo lo voy a complementar. La ex embajadora Gutiérrez, porque renunció producto de que no, el dinero que se ha robado Juan Guaidó y los suyos parece que no alcanzaba para la señora Gutiérrez. Pero lo que tú señalas es el ejemplo y la evidencia práctica y concreta de las estupideces que habla el señor Alamán. No hay otro concepto para definir a un canciller que siga hablando de un gobierno legítimo bajo el nombre de Juan Guaidó. O sea, ¿quién manejaba el tema del retorno a su patria de los migrantes venezolanos? La embajada venezolana en Chile, en Santiago, ahí en calle Bustos con Pedro Valdivia. El señor Arévalo Méndez es el embajador de Venezuela. El gobierno chileno tiene que trabajar con el señor Arévalo Méndez, no trabaja con la señora Gutiérrez. El que expide pasaporte, el que pone sello, el que pone timbre, es la embajada dirigida por el embajador Arévalo Méndez. Por tanto, el señor Alamán, como siempre en esta derecha recalcitrante e ignorante, sigue pensando que la sociedad chilena es una sociedad de estúpidos. Y como cree eso, nos presenta un panorama diciendo el gobierno legítimo de Venezuela es Juan Guaidó. Bueno, ponte a hacer entonces los lazos diplomáticos y las relaciones con Juan Guaidó. ¿Por qué no lo haces? No lo haces porque no existe ese gobierno. Es un gobierno auspiciado, avalado y reconocido simplemente por los gobiernos más reaccionarios que puedan existir en América Latina y el mundo. Hay 192 naciones que conforman la Organización de Naciones Unidas, de las cuales 50 reconocen a Guaidó y lo reconocen a medias porque siguen teniendo relaciones con el gobierno legítimo de Venezuela, que es el gobierno de Nicolás Maduro, para todos los procesos, acciones que necesitan un Estado que sea reconocido, no un personaje que viaja entre Bogotá, Miami, Washington y Madrid simplemente como una especie de títere manejado por un titiritero mayor. O sea, el señor Alamán en realidad nos tiene acostumbrados a este tipo de idioteces y nos tiene, lo peor es que representa a la política exterior norteamericana. Habría que preguntarle a cualquier alto funcionario de la Cancillería qué opina de las estupideces que habla el canciller chileno.
Desde mi parte, desde el análisis, te puedo decir que resulta vergonzoso escuchar al señor Alamán. Resulta vergonzosa la conducta chilena. Resulta vergonzoso haber visto al presidente Sebastián Piñera allá en Cúcuta tratando de ingresar camiones con ayuda humanitaria que jamás fue ayuda humanitaria y generando acciones de desestabilización. En eso se ha convertido el gobierno chileno, simplemente en un catalizador de órdenes que vienen de afuera, sin propuestas, sin alternativas, sin llamar a una mediación, sin llamar a negociación, sin llamar a la paz. ¿Le gustaría a él, por ejemplo, que se reconociera a alguien que no fuera Sebastián Piñera, por lo que significa Sebastián Piñera ya un presidente con el desprestigio y la baja popularidad que tiene? Venezuela se ha comportado con Chile de una forma digna, respetuosa y de altura. Chile se ha comportado con Venezuela de la forma más vil y baja que pueda tener un gobierno ultraderechista como el chileno con relación a un vecino regional. Pablo, bueno, nos quedan pocos minutos, pero también hay que tratar un tema que es muy importante y que no es de estos típicos temas que son importantísimos, pero que prácticamente no tienen cobertura en los medios de comunicación internacionales. Nos referimos al asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, un crimen que el gobierno de Teherán apunta directamente a Israel, una situación bastante compleja que se ha abierto ahí en esa zona del mundo y que es bueno entender también para saber qué es lo que está pasando. Primero, Pablo, cuéntanos quién es Mohsen Fakhrizadeh y qué lleva finalmente a Teherán a realizar estas acusaciones a Israel. Claudio, tiene usted razón cuando refiere a que difícilmente en los medios tradicionales se suele analizar este tipo de noticias. Y no se analiza porque lisa y llanamente estamos más preocupados de presentar en los medios televisivos, por ejemplo, el nacimiento de algún hipopótamo, quizás de un oso panda, que o no el traslado de un elefantito. no es culpa de los ¿Me hipopótamos escucha? tampoco. Claro. Trasladar algún elefantito desde Camboya a Pakistán, pero el fondo del tema, el fondo de lo que nos preocupa a escala mundial suele ser pasado por el borde, ¿no? Aquí tenemos uno de esos temas, un tema principalísimo porque tiene que ver primero con un acto de terrorismo de Estado, tiene que ver con el asesinato de un alto dirigente, un alto científico, un alto personaje en Irán, asesinado en territorio iraní por fuerzas extranjeras. Es importante también porque hay discusiones respecto al acuerdo nuclear firmado entre Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y China con Irán el año 2015, del cual se retiró Estados Unidos, pero posiblemente pueda volver Joe Biden cuando asuma el gobierno. ¿Y por qué te menciono esto último? Porque es uno de los elementos que explica el asesinato de este científico, de Mohsen Fakhrizadeh, en función de la importancia que tiene en el programa nuclear, la importancia que tiene en el tema de el acuerdo nuclear y de generar las tensiones que quiere generar Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí con respecto a la posibilidad de que Joe Biden vuelva a ser parte del acuerdo nuclear. Aquí se ha realizado una acción, a mi entender, destinada a tensionar y a presionar a Joe Biden cuando asuma como presidente en función de mostrar una especie de caos en el programa nuclear iraní. El programa nuclear iraní es un programa nuclear pacífico, así definido por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ha cumplido todos y cada uno de los compromisos asumidos en el Plan Integral de Acción Conjunta, firmado en julio del año 2015, del cual se retiró Estados Unidos, reconocido así por Rusia, por China, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Es decir, Irán ha cumplido todo lo que tiene que cumplir, las inspecciones de sus centrales nucleares. Incluso los nombres de cada uno de los científicos que participan del programa nuclear iraní, que se ha considerado ha sido un error estratégico, porque precisamente ha servido, según estas fuentes iraníes, para buscar y asesinar a un personaje de la importancia que tiene Fakhrizadeh. Así que estamos ante un acto terrorista. Sí, estamos ante un acto que debería ser castigado y debería ser denunciado por los organismos internacionales también. Yo escribí ayer, estimado Claudio, una pequeña nota dirigida a la comunidad científica chilena, donde no se escucha ninguna mención de denuncia
respecto al asesinato de un colega de un país, un científico reconocido internacionalmente que ha sido asesinado mediante un acto de terrorismo de Estado. Eso es parte también de esta ignorancia y este desconocimiento que las comunidades científicas de países como el nuestro creen que no deben emitir una opinión. Se ha asesinado a un colega mediante un artificio, mediante una maniobra absolutamente calculada y planificada en un país alejado de aquellos que planificaron el atentado. Y eso merece indudablemente la más dura de las sanciones y condenas. Esto nos recuerda, en el caso chileno, el asesinato, por ejemplo, de Orlando Letelier en Washington, y lo que significó para la dictadura chilena el haber asesinado a un alto funcionario político de un gobierno en territorio extranjero, guardando todas las proporciones. Aquí hay un hecho muy similar. Se asesina a un científico en un territorio extranjero a manos de entidades vinculadas desde ya casi un hecho, entidades relacionadas con Israel, Arabia Saudí, el MI6 británico y la CIA norteamericana. Y esto no se trata de teorías de la conspiración, es parte incluso de las definiciones del gobierno israelí, que hace muchos años a la fecha ha sostenido que uno de los pilares fundamentales en política exterior, en materia de defensa, dicen ellos, para evitar el programa nuclear iraní, es asesinar selectivamente a científicos iraníes vinculados al programa nuclear. 6 científicos iraníes han sido asesinados desde el año 2010 a la fecha. ¿Te imaginas Irán hiciera eso con científicos israelíes vinculados a un programa nuclear que, a diferencia de Irán, sí tiene artefactos nucleares? O que Irán fuera a Washington y asesinara a científicos vinculados o a políticos vinculados con la política de sanciones contra Irán. Por eso es necesario analizar este tipo de informaciones, porque da cuenta de la hipocresía y el doble rasero cuando se trata de un país y otro. A Israel, al sionismo, se le aguanta todo, amigo de Estados Unidos, de Francia, Gran Bretaña, pero cuando se trata de otros países, sea Rusia, China, Norcorea, Venezuela, Cuba, Irak, el Líbano, Siria, simplemente se les mira y se les mide con otra mano. Eso debe terminar. Y en ese plano creo que lo peligroso de todo esto es que se avecina algún tipo de represalia que lisa y llanamente sería justicia respecto a lo que se ha hecho contra la nación persa y contra sus científicos, contra sus altos funcionarios militares, como fue el caso de Qasem Soleimani en enero de este año, que también fue asesinado en un acto terrorista y así definido y reconocido por Estados Unidos, quien reconoció haber sido el ejecutor de este asesinato. Bueno, Pablo, noticias importantes que están ocurriendo en el mundo. Vamos a ver cuál va a ser la reacción finalmente de Irán ante este asesinato de esta figura tan importante que tú nos comentabas. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Pablo, pero nos reencontramos en 2 semanas para seguir hablando de la actualidad internacional. Que estés muy bien. Gracias, Claudio. Un abrazo.